ese lugar es que voy a tratar de compartir algunas ideas. Y quiero comenzar justamente porque estoy parado aquí como ex secretario de Energía de Uruguay, que tuve en esa responsabilidad durante 8 años seguidos, sirviendo a 2 presidentes consecutivos en mi país. Voy a hablar de esto porque me parece que lo que pasaba en Uruguay hace 15 años puede ser bastante ilustrativo de la situación que está viviendo Colombia en este momento. Uruguay tenía una demanda pico que estaba en el horno de 1.5 gigavatios y prácticamente todo eso en teoría podía ser servido exclusivamente con energía hidráulica, en teoría. Porque para empezar la energía hidráulica tenía exclusivamente de esa energía hidráulica con embalse teníamos exclusivamente 1/3 de la capacidad y los otros 2/3 eran prácticamente energía hidráulica prácticamente de pasaje. Y eso nos llevaba entonces que además, debido a una fortísima dependencia del Niño, mucho mayor que en Colombia todavía, solo que al revés, en los años Niña son los años secos para nosotros, debido a esa fuerte dependencia, había años que teníamos que llegar hasta un 50% de complementación térmica de esa enorme capacidad hidráulica por la variabilidad. Y eso, además, vino de la mano de un tema que no vale la pena hoy abordarlo aquí, que por diferentes razones políticas teníamos un fortísimo retraso de inversiones, teníamos un marco regulatorio y de mercado inconveniente para poder resolver esa situación que teníamos, y ese marco regulatorio inconveniente nos estaba llevando a esa dificultad cada vez mayor de retraso de inversiones. Todo eso nos estaba llevando a falta de energía, a costos altos y sobre todo crecientes, y en nuestro caso particular es algo muy complejo porque Uruguay es un país puramente importador de los 3 tipos de combustibles fósiles. Ahora, ¿por qué presento esto? Porque para mí hay mucho paralelismo con lo que está pasando en Colombia hoy. En primer lugar, sí, en Colombia, si bien un poco menos del 10%, el 8%, el 9% de la generación hoy no es hidrotérmica, seguimos teniendo un sistema muy fuertemente hidrotérmico. Por otro lado, también pasa algo parecido en el sentido de que la demanda pico del orden de los 12, 13 gigavatios coincide aproximadamente con la capacidad de generación hidráulica. O sea, en principio, con la hidro solo debería ser suficiente, en principio. Y también en principio hay una combinación entre hidráulicas con embalse, hidráulicas sin embalse. Ustedes están bastante mejor que Uruguay porque tienen más hidráulica con embalse que sin embalse en potencia total instalada. Y también tienen la variabilidad del Niño, por supuesto, que también impacta en todo esto y hace que esa aparente cantidad de energía hidráulica no esté. Y eso también, de alguna forma, estamos teniendo un retraso de inversiones. Eso lo reconocemos, creo que todo el mundo lo reconoce en este momento, y que eso puede llevar potencialmente, en un caso de Niño como tenemos ahora, a un faltante de energía. Y al mismo tiempo también reconocer que, sobre todo en algunos sectores, en el Caribe, por ejemplo, hay costos crecientes y altos, significativamente altos. Entonces, hay un paralelismo entre algunas cosas que está viviendo Colombia en el día y lo que vivía Uruguay hace 15 años. Y para nosotros en aquel momento eso era la tormenta perfecta. Estábamos a punto de caer en racionamiento, a punto de caer en faltantes, los costos disparados estaban impactando muy negativamente la economía. Y lo que hicimos en ese momento fue una profunda transformación sistémica de nuestro sistema energético. Y en función de eso, ¿dónde estamos parados hoy? Y esa es la diferencia. Hoy en día esta es nuestra matriz eléctrica. Voy a hablar solamente del sector eléctrico. Podríamos hablar del sector no eléctrico, pero hoy voy a hablar exclusivamente del sector eléctrico. Esta es la matriz eléctrica actual de Uruguay, que en el año 2024 tuvo 99.1% de fuentes renovables. Nuestra tradicional energía hidráulica alrededor de la mitad, pero una combinación que en la otra mitad prácticamente son exclusivamente fuentes renovables no convencionales. Y lo que es interesante es que todo esto se logró exclusivamente mediante la complementación técnica de las diferentes fuentes renovables, por más que la mitad de ellas, una buena mitad de ellas, son variables. Y todo eso sin una sola batería, sin rebombeo de energía, simplemente utilizando de una forma muy diferente las energías renovables disponibles en nuestro país. Pero eso, además de ser posible, tuvo tremendos impactos positivos. En particular para el sector energético redujimos a la mitad de los costos de generación. Hoy, el costo, lo que ustedes llaman el GEC, el costo promedio de generación eléctrica en Uruguay anda por los 180 pesos colombianos por kilovatio hora. Ese es el costo de generación hoy. Era el doble antes de la transformación.
Hoy, además, los costos están estabilizados. Como vamos a ver, depende del contrato a largo plazo, no hay ningún tipo de vulnerabilidad ni variabilidad en los costos. Tercero, el impacto estuvo más allá del sector energético. Además de que me sacaron 5 minutos, con eso me ponen ahí, yo no puedo mirar. Además de eso, recibimos inversiones por 6.000 millones de dólares. En apenas 4 años transformamos completamente la matriz. En 4 años. 6.000 millones de dólares para Uruguay es el 12% del PBI. El impacto total sobre la economía, por ejemplo, creamos 50.000 puestos de trabajo, que para un país como Uruguay es el 3% de la fuerza laboral. Se hace una regla de 3, en Colombia son 700, 800.000 puestos de trabajo creados, si hacemos un símil con la cantidad de economía. El impacto también generó la posibilidad de exportar excedentes. Hoy vendemos excedentes de energías renovables a Brasil y Argentina y generan ingresos del orden de 1% del PBI de Uruguay en algunos años. Y aparte, prácticamente culminamos la electrificación de todo el país. Hay apenas unas 1.000 casas perdidas en el medio de la nada del país sin acceso a energía eléctrica. Por supuesto, hasta aquí no mencioné ni una sola vez la palabra clima. Todo esto es economía, exclusivamente economía. Esto es lo que sucede desde hace varios años en Uruguay. Esto es lo que se logró con esta transformación energética. Y además, bueno, por supuesto, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son 40 veces menores, las medimos por PBI o por per cápita o por kilovatio hora, son 40 veces menores que el promedio mundial. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron las claves? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo pasamos de un lugar a otro tan rápidamente? Y básicamente hay dos. Primera clave, hablando de política, generamos un acuerdo multipartidario entre todos los partidos políticos del Uruguay. Porque no discutimos ideología, no nos pusimos a discutir si la transformación renovables era de izquierda y los fósiles eran de la derecha. No, no tiene ningún sentido esas discusiones. La discusión real es ver cuáles son los beneficios. Entonces, construimos un relato que nos albergó a todos, la derecha y la izquierda y el centro, diciendo, esto es lo mejor para Uruguay, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y eso fue central. Pero el otro tema central, y que no alcanzaba solamente con tener la voluntad política de hacerlo, el otro tema es que hoy los sistemas energéticos fueron creados para satisfacer las características de los combustibles fósiles, lo cual está muy bien. Yo no estoy en contra de los fósiles más allá del impacto climático. Lo que sucede es que los sistemas fueron creados de acuerdo a quienes eran los energéticos dominantes, mayoritarios. Pero si queremos pasar a renovables, son características completamente diferentes. Tuvimos que redefinir profundamente toda la regulación y todo el diseño del mercado para poder acomodar efectivamente la complementariedad entre las fuentes renovables y las fósiles. Voy a hablar en primera instancia muy rápidamente del rediseño de la planificación y de la operación del sistema. Esta es una semana típica de Uruguay en el despacho, y en Uruguay en la base no está la energía térmica, tampoco en la base está la energía hidráulica. Lo único que hay en la base es la energía eólica y la solar. La potencia total instalada de eólica más solar es del orden del pico de la demanda. Entonces, en esta semana, por ejemplo, durante 5 o 6 momentos, que había suficiente viento y suficiente sol, el 100%, prácticamente el 100% de la electricidad era solamente viento y sol. Y el agua no lo usamos. El agua sirve para estos momentos, para manejar las rampas que pueden llegar a ser hasta el 90% de la potencia demandada, que la hidráulica tiene esa facilidad. Pero claro, la hidráulica no está en la base. El rol de la hidráulica exclusivamente es hacer el seguimiento de la eólica y la solar. Es completamente diferente de lo tradicional. Y por supuesto, cuando tenemos momentos en que no tenemos viento, no tenemos sol y tenemos que guardar el agua, ahí prendemos las térmicas. Las térmicas son el último recurso del sistema. Es como el seguro del automóvil. Pagamos a la térmica para que esté disponible para tratar de no usarla nunca. Es completamente diferente el uso de las térmicas en este tipo de sistema. Y en este caso, naturalmente, todo se debe y se puede hacer porque hay un costo de oportunidad del uso del agua que se resuelve centralmente. O sea, hay una decisión única. No es que cada productor de agua resuelve cuándo la usa. No, es el operador del sistema que tiene la capacidad, en función del valor del agua, de utilizar el agua en el momento que conviene o prender una máquina térmica para guardar agua. Por eso que desapareció completamente en Uruguay, o casi completamente, la dependencia del fenómeno del Niño. Porque el agua la usamos de una forma completamente diferente. Y siempre tenemos agua disponible
para poder seguir la variabilidad de la eólica y la solar. Pero además eso fue posible porque tuvimos que rediseñar completamente el mercado. Los mercados tradicionales que conocemos funcionan muy bien. El mercado spot con el mercado de la resource adequacy funciona muy bien, pero siempre que tengamos máquinas que fijan precio. Nosotros cuando tenemos este porcentaje de eólica, el mercado spot deja de tener un sentido para definir el mercado. Y nosotros lo que nos basamos en una planificación sistémica en base a modelos estocásticos, multiescala, tanto escala de espacio como escala de tiempo, que simula, en cada paso de optimización, simula la operación del sistema en todas las escalas temporales. Y eso lo que permite entonces es definir, simulando todos los posibles escenarios posibles, 1000 escenarios climáticos diferentes, y eso permite garantizar que el sistema óptimo, de menor costo, es al mismo tiempo capaz de operar el sistema en cualquier condición climática. Y eso sigue de una redefinición profunda del mercado, donde hay una competencia tan fuerte como en los mercados tradicionales, pero es un mercado ex ante. Los actores del mercado compiten por estar en el mercado. Hay competencia tecnología por tecnología en las cantidades que surgen del modelo de planificación. El modelo de planificación marca las inversiones del mercado y el mercado compite. Y eso fue extraordinario el interés que tuvo el mercado. Por eso fue que recibimos 6.000 millones de dólares en apenas 4 años. Por eso fue que tuvimos una enorme competencia y eso permitió bajar los precios y nos permitió reducir en la mitad los costos de generación, como les explicaba antes. Y aparte, la gran estabilidad debido a que pasamos de un mercado de energía de corto plazo a un mercado de capacidades de largo plazo. Hoy compramos capacidad, no compramos energía. Y eso lo que nos terminó de mostrar es que efectivamente en algún momento vamos a tener que aceptar que hoy en día ya no es cierto que o vamos a la sostenibilidad ambiental o vamos a la seguridad energética y la asequibilidad. Hoy en día las tres cosas se logran conjuntamente. Hoy en día sabemos gestionar la variabilidad de la eólica y la solar. A mí me gusta decir que la ingeniería humana consiguió poner un hombre en la luna hace 50 años. Miren si no vamos a poder gestionar algo mucho más simple como la variabilidad de la eólica y la solar. Es posible. Y con la electrónica de potencia podemos gestionar la estabilidad dinámica de los sistemas. Esto está funcionando hace 10 años. El que duda se toma un avión, se va a Uruguay y va a ver cómo funciona. Visite el despacho de carga. Esto funciona. Hoy las tecnologías existen, los costos son los mejores y es absolutamente estable y posible. Pero la situación hoy en día es mucho más interesante de la que tuvo Uruguay cuando arrancó este proceso, porque hoy en día tenemos esto. Las principales tecnologías de las fuentes renovables redujeron sus costos de una forma dramática en apenas una docena o una quincena de años. Un factor 8 de fotovoltaica, factor 3 de la eólica, que ya estaba más madura hace 10 años, un factor 10 los costos de las baterías. Hasta el punto que hoy en día, en la enorme mayoría de países del mundo, los costos, el LCOE, el costo nivelado de electricidad, de las fuentes eólicas, onshore y solar fotovoltaica, está por debajo de cualquier costo de generación con energía fósil. Entonces, claramente, hoy no se trata más de un tema ni económico, ni tampoco técnico. Hoy en día hemos aprendido, tenemos estrategias de despacho que son completamente diferentes de las tradicionales, completamente diferentes. Pero hay técnicas de despacho que nos permiten gestionar la variabilidad con un uso diferente de las diferentes tecnologías. Y al mismo tiempo, entre otras cosas, con los grid forming, con la electrónica de potencia, hemos aprendido a gestionar cosas que cuando teníamos sistemas hidrotérmicos los gestionábamos de una forma completamente diferente. ¿Qué es IBI que aparece por ahí? Bueno, IBI, del cual yo soy el director ejecutivo, es un centro de pensamiento de acción que está formado por el equipo de técnicos, de abogados, ingenieros, economistas, diferentes expertos que participó conmigo en este proceso de transición energética y que hoy compartimos esas lecciones aprendidas en otros lugares. Trabajamos con los gobiernos, con el sistema político, con el sector privado, con la academia, con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y lo que aportamos es esta combinación particular que tenemos de herramientas tecnológicas avanzadas con el conocimiento político, la experiencia política de muchos años de haber conducido y gestionado a las partes interesadas, pero también con la experiencia, no somos una consultora, no somos una academia, contamos lo que hicimos, efectivamente, y cómo lo estamos haciendo. Estamos trabajando muchísimo en todo el mundo. Trabajamos en México, en Colombia, voy a contar ahora, en Argentina, estamos entrando ahora a Colombia, la semana que viene voy a Bolivia de la mano del BID,
El Banco Mundial está súper interesado, que estamos llevando ahora a Europa para tratar de llevar también esta experiencia, discutimos con Bruselas, Davos están comprendiendo efectivamente la relevancia, tanto Davos como el Banco Mundial, comprendiendo la relevancia de que para aprovechar las ventajas competitivas de las fuerzas renovables tenemos que pensar afuera de la caja, tenemos que replantearnos nuestro diseño de mercado. Y no tenemos ninguna agenda oculta, no financia ninguna industria, no nos financia industria renovable, nos financian fondos filantrópicos, y por eso que simplemente nosotros transmitimos la experiencia y las herramientas que tenemos. ¿Qué hicimos en Colombia? En Colombia lo que hicimos fue, trabajando conjuntamente por un lado con Polen Transiciones Justas, que es un centro de acción y pensamiento como nosotros. Siempre trabajamos con un socio local importante, pero también con Uniandes, también en este trabajo que voy a contar, con el ISI, el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile. Ahí tienen el link donde voy a resumir ahora el trabajo que hicimos. Lo que hicimos básicamente fue tomamos el modelo que en Uruguay usamos para planificar el sistema y para operar el sistema, que es un modelo que fue de código abierto, o sea, cualquier actor del sistema lo puede mirar, lo puede reproducir. O sea, la base es estocástico, en el sentido que incluye estocásticamente, probabilísticamente, todos los escenarios climáticos posibles. Y por lo tanto, como simula en cada paso de la optimización la operación del sistema, garantiza que al mismo tiempo ese óptimo de esa combinación óptima de tecnologías al mismo tiempo brinda operabilidad al sistema. Y fue un proyecto, un software que fue específicamente diseñado para trabajar con sistemas altamente renovables, con alta dependencia, con alta vulnerabilidad climática de la hidrología. Y ese modelo, como decía, que estamos usando en Uruguay desde hace 10 años para planificar la expansión del sistema y hasta para operar el sistema todos los días y para definir cuáles son las inversiones necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema ante cualquier escenario climático. Trabajamos conjuntamente con UNBE, que muy generosamente nos abrió sus datos. Lo que hicimos fue transferimos toda la información del MPODE de UNBE, la tradujimos al modelo nuestro, colocamos todas las limitaciones reales del sistema, trabajamos con la academia, reuniones abiertas con actores públicos y privados. Y lo que hicimos, como decía, fue cargamos todo el sistema integrado nacional de Colombia, todas las 300 barras, las 900 líneas, todos los generadores con sus características, los cargamos, modelamos probabilísticamente los recursos energéticos en los diferentes puntos del territorio, incluimos las restricciones operativas que XM utiliza normalmente dentro de su sistema para operarlo, y modelamos la demanda conjuntamente con UNBE y con Uniandes y con el apoyo de XM. Y lo que hicimos entonces fue optimizar. Y para optimizar con ese modelo que reproduce y que permite hacer una simulación de la operación del sistema, lo que hicimos fue le propusimos posibles tecnologías, su CAPEX y OPEX, y le pedimos que optimizara, que encontrara cuál era el óptimo económico. Fíjense, hasta ahora lo vuelvo a decir, la palabra clima no la usé, pero le ofrecimos eólica onshore, fotovoltaica, turbinas a gas, ciclo combinado, no le ofrecimos carbón y baterías como opciones. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que, bueno, esto que les voy a contar es justamente ese óptimo que surgió de ese modelo, teniendo en cuenta cuáles son los valores actuales de las tecnologías, usando formas de gestión moderna de las tecnologías disponibles y de la complementación entre las fuentes renovables y no renovables. Los principales resultados, bueno, en primer lugar, no hubo ninguna sorpresa. Más allá de decisiones que ya estaban resueltas, lo único que el sistema agrega hasta el año 2038 es exclusivamente eólica y solar. Es decir, la eólica y la solar son, teniendo en cuenta las líneas eléctricas actuales, suponiendo que el colector entre, por supuesto, ¿no? El colector es fundamental para que esto sea posible, pero suponiendo que eso ocurra, que supuestamente debería ocurrir el mes que viene o algo así, con esto solo el sistema agrega eólica y solar. Rechaza la inclusión, no le precisa la inclusión de más máquinas térmicas. Este sería, cada punto allí es una semana, de los próximos 12 años a 14 años, en la base la solar, la eólica, el agua, y cerrando la generación térmica arriba. La pregunta es, ¿cuánto se utiliza de combustibles? Bueno, lo que se utiliza es el consumo de carbón, analizado en rojo en un año de lluvias medias, en amarillo un año de los 10% más lluviosos y en negro de los 10% más secos. Vemos una disminución del consumo de carbón
fundamentalmente media y que se usa fundamentalmente en los años secos. En cuanto al gas natural es más pronunciado todavía porque el sistema prefiere usar carbón para mantener agua en las represas, que es un poquito más barato el carbón que el gas natural. Entonces, en un año promedio baja a la tercera o la cuarta parte del consumo de gas natural, prácticamente desaparece en años húmedos y sí se utiliza en años secos. Pero esta fuerte reducción del consumo de gas natural y también reducción del consumo de carbono nos lleva a hacer una siguiente pregunta puramente económica, que es, si estamos subutilizando las máquinas térmicas existentes, ¿no será necesario decomisionar alguna de ellas? ¿Para qué las precisamos? ¿Para qué vamos a pagar por máquinas que estamos utilizando muy poco? Y la evidente respuesta natural sería, saquemos las máquinas a carbón, que son más vetustas, que contaminan más, que generan más gases de efecto invernadero. Entonces, supusimos un escenario, no de política, sino de conveniencia económica, de probar qué pasa si retiramos todas las máquinas carboeléctricas del sistema. Y para no ser nada violento, dijimos, vamos a sacarlos cuando terminen los contratos de cargo por confiabilidad de cada una de las carboeléctricas que tenemos hoy en día. E hicimos una reoptimización del sistema, imponiendo el retiro de las máquinas a carbón. Cuando hicimos eso nos dio lo mismo. Es decir, el sistema no precisa recolocar máquinas térmicas que se quitaron, solamente agrega 1 giga más de eólica, básicamente, y con eso resuelve el óptimo económico y la operabilidad del sistema ante cualquier escenario hidrológico hasta el año 2038. Esto es lo que queda como la estructura de generación. En el año 2038, cuando termina esta transformación, que se echa de una forma muy pausada, muy tranquila, podría ser mucho más rápida y generaría beneficios mucho más rápidamente. Esta es la estructura de generación que queda, con alrededor de un 95% de una combinación de fuente solar y eólica. ¿Qué pasa con el offshore? El optimizador la rechaza, es más cara ante cualquier momento hasta el año 2038. ¿Qué pasa con las baterías? Ensayamos BESS y también lo mismo. El sistema, el optimizador las rechaza, no las precisa, no se precisan para un tema de estabilidad. Es conveniente si reutilizamos, insisto, el agua y las térmicas de una forma diferente, con eso generamos la estabilidad del sistema para poder hacerlo viable. ¿Qué pasa con el consumo? De lo único que queda, porque el carbón lo sacamos, nos queda el gas, y pues no podría decir, pero entonces vamos a usar más gas porque sacamos el carbón. No, la respuesta es que no. Simplemente reemplazamos el gas por eólica, y el gas sigue siendo el último recurso cuando el agua no puede resolver la flexibilidad necesaria para cumplir con las más baratas, que son la eólica y la solar. En ese caso, un año medio, promedio, se reduce a una cuarta parte del consumo de gas natural. Solamente un año seco es que se requiere el gas natural como un seguro, igual que lo usamos en Uruguay, de la misma forma. Y lo que es muy interesante de esto es que con esto, esta fuerte reducción del consumo de gas natural óptima, sistema óptimo, lo que permite es liberar gas natural para consumo no eléctrico, pero además evitar importación, por supuesto. Entonces, este desvío, esta transformación también sirve para que el gas natural disponible en el país sirva para cumplir las otras necesidades energéticas del país, reduciendo fuertemente su necesidad en el sector eléctrico. No hablé de clima, pero sí, por supuesto, calculamos cómo se reducen las emisiones, una fortísima reducción de 85%, es un efecto colateral, si se quieren, de esta transformación desde el punto de vista exclusivamente económico. Analizamos la operabilidad del sistema, calculamos el BERE, el BEREC, la probabilidad de falla del sistema usando los criterios de la CREG. Cumple, salvo al principio, que naturalmente el primer año hay faltante de energía, pero una vez que se cubre las necesidades, se está siempre de cualquier escenario climático, cualquier escenario hidrológico, se está dentro de los parámetros exigidos por la CREG de confiabilidad. También hicimos análisis dinámicos, los análisis dinámicos de estabilidad dinámica. Hay que seguir profundizándolos, por supuesto, son mucho más dedicados, pero usando la herramienta TID-Silent, un trabajo que hizo el ISI de la Universidad de Chile, usando el TID-Silent, lo que hicimos fue analizamos cómo sería la contingencia en los puntos críticos, fundamentalmente, naturalmente, lo más complejo es el Caribe, donde se sacan las carboeléctricas, ahí había una dificultad sobre qué pasaba con posibles inestabilidades de tensión. Bueno, lo que sucedió es que identificamos los puntos donde hay que instalar condensadores síncronos. Se identificó que falta una línea nada más de Primavera-Bacatá solamente, y se estimó que el costo total que tendría la incorporación de estos refuerzos de red como para poder cumplir con este óptimo es muy bajo, aumenta entre un 2 y un 3% el costo total de la energía al hacer estas cosas. O sea que en definitiva, con estas inversiones, el análisis lo que muestra es que la estabilidad dinámica del sistema
está asegurada. Pero claro, esto no va a suceder espontáneamente. Claro, gracias, cero tiempo, faltan 3 minutos. Esto no va a suceder espontáneamente. Colombia tiene reglas de juego espectaculares. Siempre, como todas las reglas de juego, se precisan rever cada tanto, pero para un sistema que no es el que se quiere construir, no es el óptimo hoy en día. Entonces, para poder correr todo esto, asumimos que se daba la optimización regulatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si por lo menos estas cosas están acá. Primero, que siempre contamos con la infraestructura óptima. O sea, no es que planificamos y después esperamos a ver qué hace el mercado. No, llevamos al mercado a través del proceso competitivo para que efectivamente se incorpore la cantidad de cada tecnología necesaria para alcanzar el óptimo con la garantía de suministro ante cada escenario climático. Por otro lado, es fundamental que XM tenga las capacidades que tienen los operadores en la mayoría de los países del mundo, en particular, como pasa en Brasil, como pasa en Uruguay, por ejemplo, que pueda despachar el agua. Tiene que ser el operador del sistema el que despacha el agua. Es un bien público, además, de todo. Pero además, tiene que poder despachar las plantas térmicas como un seguro de último recurso y no como una energía de base. Cumple un rol completamente diferente. Pero además, es fundamental que los contratos de la eólica y solar sigan los estándares internacionales, con el take or pay, con el pay as produce, con aquello que lo que hace es reducir la percepción de riesgo del inversor. Eso hace que vengan los inversores como llegaron a Uruguay y que además lleguen con tasas esperadas de repago del capital muy bajo. Los sistemas energéticos basados en energías renovables son sistemas financieros. Es puro capital, nada más que eso. Y por lo tanto, todo sucede si reducimos la percepción de riesgo del inversor. Ahí se reduce el capital y ahí ganan todos. Y bueno, y por supuesto, las térmicas pasar a remunerarlas por la capacidad, por el servicio que brindan, como pago el seguro del automóvil y no por la venta de energía, tratar de usarla la menor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo impacta esto sobre los costos? Junto con el equipo con los economistas de Polen, hicimos un análisis del impacto de esto sobre los costos. Analizamos 4 escenarios posibles, uno tendencial, otro en el cual se incorporan óptimamente eólica y solar, pero sin hacer las transformaciones regulatorias necesarias, otro en el cual hacemos algunas transformaciones mínimas, como quitar la subasta de cargos por confiabilidad, que solamente suboptimizan el costo del sistema, y otro con la transformación regulatoria completa necesaria. Y lo que obtuvimos son cambios muy significativos. El costo de generación baja hasta en un 53% respecto de lo que serían los valores tendenciales, y el costo unitario se reduce aproximadamente en un 30%. O sea, efectivamente, como está dando en todos los países del mundo, si se hacen las cosas adecuadamente, la penetración de fuentes renovables no solo es posible, sino que reduce fuertemente los costos del sistema. Concluyendo entonces, y esta es mi última transparencia, lo que muestra este estudio es que por un lado, con esto reducimos un 53%, alrededor del 50% de los costos, y alrededor de un 30% de las tarifas. Esto brinda garantía de suministro de cualquier escenario climático. Esto se basa exclusivamente en la incorporación de fuente eólica y solar, porque es el óptimo que resuelve el sistema, por un tema puramente económico. Y naturalmente libera el uso de combustibles fósiles para otros usos no energéticos o para exportación, efectivamente, como se decía en el panel anterior. ¿Cuánto tiempo más el mundo va a seguir usando combustibles fósiles? No lo sabemos, solo sabemos que hoy los combustibles fósiles podemos discutir si están creciendo 1%, 0,4%, están prácticamente estabilizados, mientras que las renovables crecen 30% por año. O sea, la tendencia clarísima, no hay discusión posible. Entonces, ¿por cuánto tiempo más Colombia va a seguir vendiendo combustibles fósiles? No lo sabemos. Pero con esta transformación se incorporan nuevas fuentes autóctonas al sistema y se liberan los combustibles fósiles eventualmente o para otros usos no eléctricos o para la exportación. Pero claro, para que esto suceda, lograremos cumplir simultáneamente, como se está haciendo, si se hacen las cosas regulatoriamente y de mercado adecuadas, se logra cumplir simultáneamente los 3 requisitos con el sistema energético. Pero para eso, además de todo esto, la enorme ventaja es que si hoy tenemos faltante de energía en el sistema, no hay incorporación más rápida que las fuentes eólicas y solares. Una prospección petrolera o gasífera, o hay listas de espera de hasta 6 años, 7 años para instalar comprar una turbina a gas en este momento en el mundo. Un parque eólico solar se instala en meses. En un año y medio, un parque eólico, si uno tiene que arrancar tomando medidas y conseguir los préstamos.
Entonces, los tiempos de transformación son radicalmente diferentes respecto de los tradicionales. Pero claro, para esto hay que generar las condiciones regulatorias para permitir que efectivamente suceda. Porque si no, lo que vamos a hacer es el lock-in tecnológico de otras tecnologías más caras, que están en el pasado, que no las precisamos más en el sector energético, eléctrico, a nivel mundial. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Los detalles en particular están presentados en ese link, como les decía. Perdón por si me extendí un poquito. Muchas gracias.